Me gusta dar inicio a una reflexión preparada de antemano con estas palabras. Señor, abre mi mente, mi entendimiento para comprender las escrituras, tu palabra. Señor, abre mi corazón para que pueda yo estar atento a lo que me dices por medio de tu palabra. Y, Señor, aquí está mi fe para creer en tu palabra y que me sea de gran provecho. Bueno, hemos dicho, parafraseando, Lucas 24:45, Hechos 16:14 y Hebreos 4:2. El tema de esta tarde es la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente. Dice la palabra de Dios en el Salmo 7:9. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, ¿por qué tengo la necesidad de renovar mi mente? Porque Dios prueba la mente. ¿Con qué propósito Dios prueba la mente? Con el propósito de subirme más al siguiente grado de mi cercanía y de mi comunión en relación con Él. Yo, como su hijo, su siervo, su discípulo, debo estar cada vez más y más cerca de Él, y este acercamiento me lo da el conocimiento de su palabra y, por supuesto, la confianza y la comunión que tengo con Él. Si yo tengo pecado, tengo tinieblas, y Dios no puede estar con las tinieblas. Por lo tanto, me trata de lejitos, me ve así de lejitos. Pero si yo estoy limpio de pecado en mi vida y frecuentemente confieso a Él mis pecados para que me limpie, entonces Él trata conmigo de cerquita en la comunión en que debemos tener. Dice el apóstol Juan en su primera carta de Juan, precisamente en el capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El conocimiento es luz y la luz es la verdad de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros, para mantener la comunión con el Señor, debemos estar en la luz, en la comunión. Muy bien, la luz es el conocimiento de nuestro Señor. Por eso, volvemos a repetir el Salmo 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, es decir, estos que por su maldad no tienen ningún pensamiento de Dios, esos están lejos, porque ellos mismos no quieren estar cerca de Dios. Ellos no aman a Dios, aman el pecado. Ellos aborrecen a Dios, aman la mentira, aman la iniquidad. Son inicuos por naturaleza. Pero el salmista dice, tú, Señor, establece al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, si el propósito de Dios al probar nuestra mente es subirnos a un nivel más de cercanía con Él y de comunión con Él, para eso Dios pide que no estemos en tinieblas. Si alguno dice que ama a Dios y vive en tinieblas, está mintiendo, porque Dios no puede convivir con las tinieblas, con el pecado. Entonces, se requiere en nosotros la limpieza continua. Pero justo es decir
que antes de que Dios examine o pruebe nuestra mente, Él también nos capacita, nos prepara, nos instruye, nos comunica su conocimiento para que nosotros estemos listos para presentar el examen, para presentar la prueba que Él ha de ponernos y ser aprobados por el Señor. Entonces, al probar Dios la mente del hombre, lo hace porque quiere tener mayor cercanía con el hombre, mayor comunión. Por eso es que necesitamos nosotros mantenernos en un, en un hábito, vamos a ponerle así, en una costumbre de leer todos los días la Biblia, la palabra de Dios, porque es por medio de esta palabra que conocemos más a Dios, que le amamos más, que creemos más en Él, que aumenta más nuestra fe, es por medio de esta palabra que Él ha dejado para nosotros. Ciertamente, la Biblia, la palabra de Dios, nos va a instruir, nos va a transformar, pero también nos va a aumentar la comunión. ¿Por qué? Porque al entender más a Dios por medio de su palabra, como le hemos dicho al principio en Lucas 24:45, abre mi entendimiento para que pueda yo comprender tu palabra. Si se lo decimos de todo corazón, vaya que Dios abre el entendimiento. Y con el entendimiento abierto, estamos nosotros en esa apertura para poder recibir más del conocimiento de Dios. Y el conocimiento nos lleva a la luz de la comunión con el Señor. Entonces, si nuestra condición todavía es con pecado oculto, pecado de hace años que no hemos confesado a Dios, hay puntos tenebrosos en nosotros, hay puntos de tinieblas en nosotros que son necesarios confesar delante de Dios para que sea quitado. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:23. Es tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente. Dice el apóstol en Efesios 4:23, dice que nosotros tenemos que tener una mente totalmente renovada, es decir, una mente que sea nueva continuamente. Fíjense, la lectura es una sola frasecita: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A veces es un poco complicado definir qué significa todo esto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primero, la palabra que aparece ahí para espíritu es la palabra que se usa también para el Espíritu de Dios, que es la palabra neuma, con P, primero P, neuma. Entonces, ¿qué significa aliento? ¿Qué significa viento? ¿Qué significa aire? Por eso los neumáticos, que son las llantas de los autos, contienen aire, porque así van a poder rodar, y por eso se llaman neumáticos, porque tienen aire adentro. Bueno, el neuma de nuestra mente debe de ser renovado. Creo que raras veces hemos reflexionado en esto, que la mente tenga un espíritu. ¿Qué es el espíritu nuestro? El espíritu del hombre, porque no cada parte de nuestro cuerpo va a tener un espíritu. El corazón un espíritu, los ojos un espíritu, la boca un espíritu, la mente un espíritu. No. Lo que pasa o la diferencia es que el espíritu de la mente es el soplo de Dios, es el soplo divino, es el aliento de Dios. Ahora, ¿por qué lo comparamos de esta manera? Porque la única forma, bueno, no diríamos la única, pero una de las maneras con la cual nuestra mente es renovada es por la palabra de Dios. Pero cuando digo la palabra de Dios, luego pensamos en el libro.
en la escritura, luego pensamos en esto, como la palabra de Dios. Pero de aquí, si yo la abro, no va a salir airecito, no va a salir aliento, no. En cambio, de la palabra que sale de la boca de Dios, sí hay un aliento, igual que nosotros. Cuando hablamos, si nos pusiéramos un espejito cerca, veríamos cómo el espejito se empaña por el aliento nuestro, el aire que sale de nuestras palabras, de nuestra lengua, de nuestra boca. Ese es el neuma, el aliento, el aire, el viento. Bueno, la palabra de Dios es el aliento de Dios, es el neuma de Dios, es el espíritu de Dios. Y si todos los días le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento para que al leer su palabra podamos comprenderlas, entonces todos los días estamos renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Con qué? Con el aliento de la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, en palabras del Señor Jesucristo, dijo de la siguiente manera: la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Recuerden esto, el espíritu es el que da vida. Entonces, ¿quién vivifica, renovando, haciendo nueva nuestra mente? El espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu mantiene con vida nuestra mente. El espíritu es el que le da vida a nuestra mente. Es el aliento, es el neuma, es el hálito, es el vientecito, el vaporcito que sale de la boca de Dios por su palabra y que a nosotros nos vivifica, es decir, nos renueva. Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesucristo, son espíritu y son vida. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir en Efesios, cuando dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Significa que nosotros estemos vivificando nuestra mente por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nunca nos cansaremos de exhortar y de decir que la lectura de la palabra de Dios, comprendida, entendida, requiere que el Señor Jesucristo abra nuestra mente para que podamos comprender la palabra de Dios. De esta manera estaremos manteniendo una mente renovada, es decir, como que siempre se está haciendo nueva, como que siempre está recibiendo ese avivamiento, ese torrente de vida que hace que nuestra mente se fortalezca, se vuelva más vigorosa y, por supuesto, los pensamientos que embargan la mente sean pensamientos que agraden más a nuestro Dios y no aquellos pensamientos impuros que solemos tener, que ofenden a Dios y que siempre están cruzando por nuestra mente. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que debemos renovar el espíritu de nuestra mente, es porque nosotros, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo tanto, nuestra mente, la que nació de la carne, ya está atrás. Ya no es esa mente con la cual entendemos a Dios, porque con esa mente no podemos entender a Dios. ¿Cuál mente es? Pues dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros somos Espíritu. Y junto con nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra mente es espiritual.
Fíjense ustedes que aquí descubrimos que Dios nos da dos poderes muy grandes en la mente. Un poder es el de la capacidad que la mente tiene, capaz de memorizar, como los hebreos hacen, toda la Biblia del Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea de ellos, son capaces de memorizarla. Pocas personas en nuestro medio son capaces de memorizar un libro completo de la Biblia. A veces ni un texto de la Biblia, pero hay personas en otros lugares que sí son capaces de memorizar toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde niños, desde que estaban en el vientre de su madre, ya escuchaban por parte de su padre la lectura de la palabra de Dios y fueron creciendo siempre oyendo la palabra de Dios, sin nada que los distrajera, sino que el propósito era que ellos siempre pudieran recitar o decir de su propia memoria, que eso no es nada malo, por más que la pedagogía moderna diga que no tenemos que memorizar las cosas, la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que memorizar la mayor cantidad de textos que podamos, de citas bíblicas, las tenemos que memorizar, porque de esta manera estamos recibiendo el aliento de Dios para hacer vivificante nuestra mente. Porque ya dijimos, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que leemos en la Santa Biblia, las Escrituras, son espíritu y son vida. Muy bien. Su palabra entonces es un soplo para nuestra mente y esto le da vida nueva a nuestra mente. Entonces, los pensamientos viejos deben pasar. No significa, como dice el apóstol Pablo, no significa que nuestra vida se vuelve impecable. No, no, al contrario. Estamos en una situación en donde el enemigo de nuestras almas quiere hacernos caer más frecuentemente en el pecado. Y esto lo hacía con Pablo. Tentó por eso a Jesucristo para hacerlo caer en pecado. Y lo mismo hizo con todos los apóstoles y los primeros padres de la iglesia. Y lo mismo hace con todos los cristianos en todo el mundo. Quiere hacerlos caer en pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo ya comprendí, ya entiendo que con la ley de mi mente yo quiero servir a Dios. ¿Por qué? Porque hallo que su ley es espiritual, que su ley es santa, que su ley es buena, que su ley es perfecta, porque la ley es la palabra de Dios. Entonces, yo entiendo con la ley de mi mente que debo de obedecer a la palabra de Dios. Pero hay otra ley en mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, otra ley que me empuja hacia el pecado y que muchas veces resulta más fuerte que yo y me hace caer en el pecado. Entonces, el apóstol Pablo reconoce que es un hombre miserable, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el pasaje que estamos citando en Romanos capítulo 7, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muy bien, lo importante es que nuestra vida ya no sea como la vida vieja, como la vida anterior, en donde nos deleitábamos y nos gustaba cometer pecado. No, ahora nuestra vida lo que quiere es hacer el bien. Dice, yo quiero hacer el bien, pero hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ya no lo hago yo,
sino el mal que está en mí. ¿Por qué? Porque con mi vida del nuevo nacimiento soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, con esta vida renovada, con esta vida de Jesucristo puesta en mí como un don de Dios, entonces yo quiero hacer siempre el bien y lo bueno, aunque muchas veces, pero ya no va a ser siempre, muchas veces el pecado va a predominar sobre mí y la ley de los miembros de mi cuerpo me van a llevar a cometer el pecado, me llevan cautivo y me hacen cometer pecado. Pero eso ya no debe ser la vida cotidiana. Eso debe de ser como una obra mala en nosotros que inmediatamente requiere el arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios desde el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está haciendo la diferencia de que una cosa es nuestra vida anterior, en donde nosotros queríamos cometer el pecado y nos deleitábamos y obteníamos el placer y disfrutábamos cometer pecado. Pero esa ya no es nuestra vida. Ahora, a pesar de que sí cometemos pecado, porque la ley de los miembros de nuestro cuerpo es más fuerte muchas veces que nosotros cuando estamos débiles en el espíritu, pero eso ya no es la vida cotidiana. Eso ya es algo raro en el cristiano. Lo normal en el cristiano es que siempre quiere hacer el bien, ¿sí? Aunque hay otra ley en los miembros de su cuerpo que lo empujan hacia el pecado. Muy bien, pero nosotros precisamente estamos conociendo la necesidad de mantener renovada nuestra mente, es decir, el espíritu de nuestra mente debe ser ese soplo, ese aliento que viene de la palabra de Dios para estarnos renovando, fortaleciendo y dándonos una vida más vigorosa. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es importante que sepamos que para comprender, o más bien para comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida y para todo lo que Él ha tenido en su designio, en el designio de su voluntad, todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasó y todo lo que pasará, que es el designio de la voluntad de Dios, para que nosotros comprobemos que es buena, que es agradable y perfecta esa voluntad, nosotros debemos estar siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces una persona que no es renovada en el espíritu de su mente, sino que se queda con una mente todavía tenebrosa, una mente todavía cauterizada, entonces esa persona inmediatamente busca excusas, pretextos y razones cuando ocurre alguna cosa en su vida. Piensa que Dios no lo ama, piensa que Dios no lo escucha, piensa que Dios no está presente cuando más lo necesita, piensa que cómo es que a él le pasó tal o cual cosa si se supone que él es un hijo de Dios. Pero no, esta persona es hijo de Dios, porque sí puede ser hijo de Dios, pero cabe la posibilidad de que su mente todavía esté entenebrecida, que su mente todavía esté siendo reprobada, porque no hay una renovación en el espíritu de su mente, que como ya hemos
hemos platicado, se obtiene mediante la lectura entendida de la palabra de Dios. Así que, en cambio, el cristiano, con el entendimiento renovado, con el espíritu de su mente vivo y vigoroso, vivificado por el aliento de la palabra de Dios, ese cristiano no le sorprende lo que le ocurre, porque sabe que todo está determinado por Dios y todo lo que le pasa primero fue aprobado por Dios para que así ocurriera. Y todas las cosas vienen de Dios y Dios siempre tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento puesta en el corazón del cristiano para que sienta la fuerza, la valentía, el valor para enfrentar todas las vicisitudes de la vida, aun cuando éstas momentáneamente no lo favorezcan. Como hijos de Dios somos nuevas criaturas y somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Como hijos de Dios, no solamente tenemos una mente que la recibimos al ser nacidos de nuevo, sino que además el Espíritu de Dios hace en nosotros una mente espiritual. Así que mantengamos continuamente la renovación del espíritu de la mente. ¿Saben a qué lo comparo yo? A como cuando las señoras están abanicando el brasero y le están haciendo así al brasero para que las llamas del carbón se mantengan encendidas y pueda calentar sus tortillas o sus guisados. Está abanicando, está echando viento, está soplando. Bueno, la palabra de Dios, que es el aliento que sale de la boca de Dios, tiene ese efecto en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, que está vivificando, lo que está avivando el fuego de nuestros pensamientos para Dios, de nuestro raciocinio, de nuestra inteligencia, de nuestro carácter, de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, todo lo que ahora como hijos de Dios ya cambió. Antes comprendíamos, pero ahora comprendemos mejor. Antes razonábamos, pero ahora razonamos mejor. Antes teníamos nuestra voluntad, pero ahora nuestra voluntad está en obediencia, sujeta a la voluntad de Dios, no porque Él se enseñoree y nos quite nuestra propia personalidad. No, no porque Él no quiera que seamos proactivos, ya que Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad. No, lo que Él quiere es que nuestra voluntad sea perfeccionada en la obediencia hacia la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Cristo y su Espíritu Santo abrigan nuestra mente, como que la encapsulan con el Espíritu para que el diablo no penetre con sus pensamientos que tiene. He pensado y he reflexionado, ¿no? El diablo ya no puede entrar a nuestro corazón, pero todavía penetra con sus pensamientos al pensamiento nuestro que está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, nuestro Padre y Jesucristo, su Hijo, habita en nuestro corazón por la fe y por la obediencia a Dios y a su palabra. Ellos vienen a ser morada con nosotros en nuestro corazón. Pero en nuestra mente no es que esté desprotegida, no. El Espíritu Santo aviva nuestro espíritu para darnos vida y para fortalecernos y poder así también desechar todos los pensamientos que el diablo quiere poner en nosotros para que no estemos tan firmes en la palabra de Dios, sino para que estemos dudando. Entonces, cuando menos algo tenemos que recibir como un desafío en nuestra vida. Me duele lo que pasa alrededor de mí, me toma desprevenido, no estoy preparado para las cosas que el devenir de la vida y las circunstancias negativas hace que lleguen a mí. Bueno, esto quiere decir que mi mente puede estar turbada.
que mi mente puede estar confundida y llena de dudas. La única forma de que podemos salir de una situación así es renovando el espíritu de nuestra mente. Es decir, que nosotros leamos día con día su palabra y que la leamos con entendimiento y que podamos obedecerla y que podamos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga.